La música se detuvo de golpe cuando las puertas de la iglesia se abrieron y todos giraron la cabeza esperando ver al novio entrar, pero solo entró el silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastar el pecho de Valeria mientras sostenía su ramo con manos temblorosas, vestida de blanco, frente a un altar que de pronto se convirtió en el escenario de su peor pesadilla, porque pasaron los minutos, luego una hora, y finalmente alguien se atrevió a decir en voz baja lo que todos ya sabían: él no iba a venir. La había abandonado en el altar, frente a su familia, sus amigos y un pueblo entero que jamás olvidaría ese momento, y mientras las miradas se llenaban de lástima y los murmullos crecían como una marea cruel, Valeria sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos, no solo porque el hombre al que amaba había huido, sino porque con él se había ido su dignidad, su futuro y la vida que había planeado desde niña. Salió corriendo de la iglesia sin escuchar a nadie, con el vestido arrastrándose por el suelo y el maquillaje mezclándose con lágrimas que no podía contener. Caminó sin rumbo durante horas hasta que el sol comenzó a caer, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado en la acera, con ropa gastada, barba descuidada y una mirada cansada pero extrañamente serena. Un mendigo que sostenía un cartel de cartón donde apenas se leía: «Tengo hambre», y Valeria, en el punto más bajo de su vida, hizo algo que nadie esperaba, algo que ni ella misma comprendía del todo. Se detuvo frente a él y, con una voz quebrada pero firme, le preguntó si quería comer algo. El hombre la miró sorprendido, aceptó con un leve gesto y conversaron mientras compartían una comida sencilla, y en esa conversación sin máscaras ni promesas, Valeria sintió algo que no había sentido en años: paz, una paz extraña que contrastaba con el caos de su corazón, y en un impulso nacido del dolor, la rabia y el deseo desesperado de demostrarle al mundo que no estaba rota, Valeria le hizo una propuesta impensable: «¿Quieres casarte conmigo?». El mendigo la observó en silencio durante largos segundos, como si pudiera ver más allá de su vestido y de sus lágrimas, y finalmente respondió: «Si estás segura, lo haré», y así, en una pequeña oficina civil casi vacía, Valeria se casó con un hombre sin hogar el mismo día en que fue abandonada en el altar, sin aplausos, sin flores, sin promesas de cuento de hadas, solo dos almas heridas buscando refugio. Nadie entendió su decisión, su familia la repudió, sus amigas se alejaron y el pueblo la convirtió en tema de burla, pero Valeria siguió adelante, porque algo en la mirada de aquel hombre, que se llamaba Gabriel, le decía que su historia no había terminado. Y si esta historia ya te está atrapando, dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que Valeria descubrirá después cambiará todo lo que creía saber sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Los primeros días de matrimonio fueron difíciles, no por falta de amor, sino por la crudeza de la realidad, porque Valeria pasó de soñar con una casa perfecta a vivir en un pequeño apartamento casi vacío, donde Gabriel dormía en el suelo por costumbre y se levantaba sobresaltado en mitad de la noche como si aún temiera perderlo todo, y aunque él era respetuoso, amable y sorprendentemente educado, Valeria no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre con el que se había casado por impulso, pero poco a poco empezó a notar detalles que no encajaban con la imagen de un mendigo común. Gabriel leía libros complejos, hablaba varios idiomas, sabía de arte, de negocios y de leyes, y cuando Valeria le preguntaba por su pasado, él sonreía con tristeza y decía que algunas historias dolían demasiado para contarlas. El verdadero golpe llegó el día en que Valeria enfermó y fue llevada a un hospital privado, uno de los más caros de la ciudad, porque Gabriel, sin dudarlo, pagó todo en efectivo, una suma que ningún mendigo podría tener, y cuando Valeria lo enfrentó, él supo que ya no podía esconder la verdad. Gabriel no siempre había sido pobre, en realidad había sido un poderoso empresario traicionado por su propia familia, acusado falsamente, despojado de todo y arrojado a la calle, donde aprendió quiénes eran realmente las personas y qué valía la pena en la vida, y eligió vivir como mendigo para sobrevivir sin ser encontrado. Pero el destino, caprichoso y justo, lo cruzó con Valeria el día que ambos tocaron fondo. Con el tiempo, la verdad salió completamente a la luz cuando un antiguo socio lo reconoció y se arrodilló frente a él pidiéndole perdón, y fue entonces cuando Valeria entendió que no se había casado con un mendigo, sino con un hombre de un corazón inmenso que había conocido la pérdida, la humillación y la soledad, y mientras su exnovio aparecía suplicando una segunda oportunidad al descubrir quién era realmente Gabriel, Valeria lo miró sin rencor y cerró esa puerta para siempre, porque había aprendido que quien abandona en el altar no merece regresar cuando todo florece. Gabriel recuperó su nombre, su fortuna y su lugar en el mundo,
pero jamás abandonó la humildad ni la gratitud, y juntos construyeron una vida basada en respeto, lealtad y amor verdadero, demostrando que a veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas de ruina, y que cuando el mundo te abandona, el destino puede sorprenderte de la forma más inesperada. Si esta historia te conmovió y te hizo creer de nuevo en las segundas oportunidades, apoya el canal con un me gusta, y suscríbete, porque aquí seguimos contando historias que tocan el alma y nos recuerdan que incluso desde el dolor más profundo puede nacer el amor más auténtico.